Hola, en esta oportunidad presentaremos el caso de asignación estratégica de activos durante la incertidumbre global. Nuestro grupo, conformado por Sandra Rodríguez, Mateo Grisales, Luis Álvaro Velázquez y Víctor Velandia, estarán presentando a continuación el análisis financiero del caso de inversión. Como contexto del caso, tenemos que para un inversionista en Singapur en el año 2017, con un portafolio de $500,000 de Singapur y un rendimiento del 2% anual. Aspectos importantes a considerar: en su momento, alta incertidumbre global por la presidencia de Trump y cambios en los Estados Unidos, así como el Brexit y la volatilidad en Europa. Los mercados emergentes inestables, como el caso de China, India y Rusia, también despertaban grandes desafíos a nivel financiero, como era el de financiar la educación de sus hijas con $180,000 locales en 5 años, opciones de inversión a evaluaciones de 10 ETFs y activos alternativos como oro y RITS. El objetivo fue optimizar el portafolio usando Markowitz para maximizar rendimientos y gestionar riesgos de mercado. Retorno esperado en los próximos 5 años. En este punto analizamos si el portafolio actual es suficiente para cubrir los gastos universitarios de las hijas del inversionista, considerando los supuestos económicos y financieros del caso. Esto para los próximos 5 años. Para hacer este análisis establecimos varios supuestos. Primero, la inflación en Singapur se mantiene constante en 1.75% anual al ser un mercado desarrollado. El crecimiento del Producto Interno Bruto se proyecta en 1.5 anual durante los próximos 5 años. El tipo de cambio de dólar estadounidense a moneda de Singapur se mantiene constante en 0.709. El rendimiento del portafolio se asume un retorno del 2% anual basado en el enunciado del caso. La inflación en Estados Unidos se mantiene en 2.25% anual, lo que impacta el retorno real del portafolio. Los costos universitarios aumentan cada año con la inflación de Singapur. Y finalmente, las matrículas se pagan al inicio de cada año y los ahorros generados solo pueden usarse en el año siguiente. Para que el capital inicial de $500,000 se mantenga estable después de cubrir todos los costos educativos, se calculó la tasa interna de retorno mínima requerida. El resultado mostró que la tasa mínima necesaria es de 6.43% anual. Actualmente, el portafolio tiene un rendimiento de 2% anual, lo que está muy por debajo de esta tasa requerida. Esto significa que, bajo las condiciones actuales, el inversionista perderá poder adquisitivo con el tiempo y no podrá mantener el capital inicial después de 5 años. Concluimos entonces que para evitar esta descapitalización sería necesario ajustar la estrategia de inversión para lograr un rendimiento más alto, alineado con la tasa mínima requerida. En este punto aplicamos la metodología de Markowitz para analizar la asignación óptima del portafolio utilizando 10 ETFs recomendados por el corredor. Esto nos permitirá evaluar la mejor combinación de activos para maximizar el rendimiento ajustado al riesgo. En este gráfico de la izquierda se presenta la relación entre el riesgo, que es la volatilidad anual, y el retorno esperado de cada ETF. Como podemos observar, los ETFs individuales presentan diferentes niveles de rentabilidad y riesgo. Algunos tienen una volatilidad alta, pero asimismo el retorno es alto. Otros, por el contrario, tienen una volatilidad baja, pero un retorno muy bajo. En la tabla de la derecha podemos ver distintos portafolios construidos con los ETFs analizados. Aplicando la optimización de Markowitz, identificamos el portafolio óptimo que ofrece un retorno esperado de 7.21% anual con una volatilidad del 6.78%. Aquí en la frontera eficiente se muestran los portafolios óptimos para cada uno de los distintos niveles de riesgo. La línea naranja representa la línea de capital de mercado, la cual nos ayuda a identificar el portafolio con la mejor combinación de activos, considerando el activo libre de riesgo, que es 0.87%. Con esta información ya tenemos referencia clara sobre qué portafolio sería óptimo para una perspectiva anual, y a continuación analizaremos la frontera eficiente basada en una ventana de tiempo de 3 años para evaluar si los resultados varían en función del horizonte temporal. En este tercer punto, repetimos el análisis de Markowitz, pero utilizando retornos y volatilidades anualizados a partir de una ventana de 3 años. Esto nos permite evaluar cómo cambia la frontera eficiente cuando se consideran periodos más largos de inversión. En el gráfico de la izquierda observamos nuevamente la relación entre el riesgo y el retorno, pero en esta ocasión los valores están basados en retornos trienales. Aquí se pueden notar diferencias importantes en la distribución de los ETFs respecto al análisis anual del punto anterior. Entre los puntos claves tenemos algunas ETFs como la JC y el LG8 siguen destacando por su mayor rendimiento. Otros activos como York presentan un rendimiento negativo,
reflejando una mayor volatilidad en ventanas más largas. La diversificación sigue siendo clave para construir un portafolio eficiente. En la tabla de la derecha analizamos los portafolios eficientes obtenidos a partir de los datos trienales. Aplicando la optimización de Markowitz, identificamos que el nuevo portafolio óptimo tiene un retorno esperado del 5,71% con una volatilidad del 3,80%, lo que representa un mejor control del riesgo respecto a la frontera anual. Entre los puntos claves que tenemos sería el portafolio óptimo, que se tiene un Sharpe ratio de 150.2, lo que hace aún más eficiente que el obtenido en la frontera anual. El portafolio de variancia mínima reduce la volatilidad hasta 3,28, pero con un retorno del 4,89, siendo esta opción mucho más conservadora. La comparación con la frontera eficiente anual en el gráfico inferior derecho, aquí podemos ver la nueva frontera eficiente trienal superpuesta con la frontera anual del punto 2. Comparándolas, notamos que la frontera trienal es más eficiente en términos de riesgos. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? La frontera trienal domina la frontera anual en términos de volatilidad, ya que para niveles similares de riesgo los retornos son más estables. El portafolio óptimo trienal tiene una menor volatilidad que el óptimo anual, lo que lo hace más atractivo para un inversionista que busca una rentabilidad con un menor riesgo. A diferencia de la frontera anual, algunos ETF muestran comportamientos más volátiles o negativos en periodos de 3 años, lo que resalta la importancia de elegir correctamente los activos. Este análisis confirma que invertir con una visión a largo plazo tiende a generar mejores resultados en términos de riesgo y retorno. Asignación táctica de activos. En este punto analizamos la posibilidad de realizar una asignación táctica de activos con el objetivo de mejorar el rendimiento del portafolio en 2017. Para esto, tomamos en cuenta la prima de riesgo del mercado proyectada por JP Morgan y evaluamos si podíamos hacer ajustes estratégicos en la composición del portafolio. La base de nuestra estrategia fue la Market Risk Premium, que nos indica cuánto retorno adicional podemos esperar por asumir riesgo en renta variable en comparación con activos libres de riesgo. Para encontrar esta tasa, usamos la prima de riesgo del mercado esperada para el 2017 de 4% y la tasa libre de riesgo tomada del bono del Tesoro a un año en diciembre de 2016, correspondiente al 0,87%. Esto nos dio una Market Risk Premium de 4,87%. Con este umbral en mente, ajustamos la asignación de activos, priorizando únicamente aquellos con un retorno esperado superior al 4,87%. De esta forma, eliminamos inversiones menos rentables y concentramos el portafolio en activos con mayor potencial de retorno. Luego de realizar la optimización con Solv, minimizando la volatilidad, logramos los siguientes resultados. El retorno esperado del portafolio aumentó a 10,44%, lo que representa una mejora significativa respecto a la asignación original. La volatilidad resultante fue de 10,82%, mostrando que, aunque asumimos un poco más de riesgo, sigue siendo un nivel controlado y acorde a la nueva estrategia, y la asignación final se concentró en 3 activos clave, con casi el 95% en el activo de mejor desempeño. En este punto analizamos el impacto de incluir 2 vehículos de inversión alternativos en el portafolio, como son oro y REITs. La idea es evaluar cómo afectan la diversificación, el riesgo y el rendimiento del portafolio óptimo. En el gráfico de la izquierda observamos cómo se comportan estos activos en relación con los ETFs tradicionales. Respecto al REIT, este se posiciona en la parte superior, indicando un buen retorno con una volatilidad controlada. El oro se encuentra en la parte inferior, con una volatilidad baja pero un retorno más limitado. Ambos activos pueden jugar un papel clave en la diversificación del portafolio. En la tabla de la derecha analizamos el nuevo portafolio óptimo, incluyendo oro y REITs, en donde observamos que el nuevo portafolio óptimo tiene un retorno esperado de 9,55% y una volatilidad de 7,79%. El Sharpe ratio se incrementa a 111,36%, lo que indica una mejor relación de riesgo-retorno en comparación con la frontera sin estos activos. El portafolio de varianza mínima también mejora, mostrando una diversificación más eficiente, lo que nos permite concluir que la frontera eficiente se desplaza hacia arriba, indicando que el portafolio óptimo con oro y REITs supera en rendimiento a igualdad de riesgo en comparación con fronteras sin estos activos. En términos generales, la inclusión de oro y REITs aporta mayor diversificación, reduciendo el riesgo total del portafolio, mejora la estabilidad, ya que el oro actúa como cobertura en tiempos de crisis, e incrementa en el rendimiento esperado, especialmente los REITs,
que generan ingresos pasivos. Sin embargo, también se deben considerar las desventajas como lo es la volatilidad del oro en el corto plazo y el riesgo cambiario por estar denominados en dólares. Este análisis demuestra que agregar activos alternativos puede mejorar significativamente el portafolio. Al evaluar las ventajas y desventajas, vemos que en diversificación el oro y el REITs tienen una baja correlación con acciones y bonos, reduciendo el riesgo total del portafolio. Como desventaja, estos no pueden superar el rendimiento de las acciones a largo plazo. Respecto a la volatilidad, como ventaja tenemos la inclusión de activos alternativos que puede ayudar a suavizar fluctuaciones en tiempos de crisis, pero como desventaja, el oro y el REITs pueden ser volátiles en el corto plazo, especialmente por factores externos. Respecto a la inflación y la cobertura, el oro es un refugio contra la inflación y la devaluación monetaria, mientras que el REITs genera ingresos por alquileres que aumentan con la inflación. Como desventaja tenemos que los REITs dependen del mercado inmobiliario y pueden verse afectados por tasas de interés altas. Respecto a la rentabilidad esperada, los REITs pueden generar ingresos pasivos a través de dividendos, mientras que el oro puede apreciarse en momentos de crisis. Como desventaja tenemos que el oro no genera ingresos pasivos, como intereses o dividendos, lo que limita su crecimiento a largo plazo. Respecto a la liquidez y accesibilidad, estos son activos de fácil acceso en los mercados financieros y permiten diversificación global. Como desventaja tenemos que los REITs pueden tener menor liquidez que las otras acciones tradicionales en ciertos escenarios. Respecto al riesgo cambiario, como ventaja tenemos la diversificación en monedas distintas al dólar de Singapur, mientras que como desventaja ambos activos están denominados en dólares estadounidenses, lo que introduce un riesgo cambiario. En el siguiente punto tomaremos una decisión final sobre la asignación óptima basada en todos los análisis realizados. Después de analizar distintas estrategias de inversión y evaluar la eficiencia de los portafolios en diferentes escenarios, presentamos las opciones finales de inversión. El objetivo es identificar cuál de estas estrategias ofrece mejor equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Al comparar estas opciones, vemos que la opción 1, la de ETFs anual a 5 años, es una estrategia, digamos que equilibrada con un buen retorno de 7,21 y riesgo controlado de 6,78, pero sin la diversificación adicional de activos alternativos. La opción 2, ETFs trienal, es la más conservadora, con la menor volatilidad 3,80, pero también el menor rendimiento de 5,71. La opción 3, mercados emergentes, ofrece el mayor retorno de 10,44, pero con el riesgo mucho más alto de 10,82, lo que puede ser inadecuado para un inversionista moderado o para un buen equilibrio. La opción 4, las ETFs anual, a los REITs más el oro, logra un buen equilibrio entre el retorno de 9,55 y el riesgo de 7,79, mejorando la diversificación. Podemos decir que aunque la opción 3 tiene el mayor rendimiento, su alta volatilidad la hace muy riesgosa. La opción 1 es una alternativa que podemos decir que es sólida, pero al no incluir activos alternativos podría no ser la más eficiente en términos de diversificación. La opción 4 es la más atractiva, ya que ofrece una mejor relación riesgo-retorno con diversificación en activos inmobiliarios y cobertura en oro. En base a estos análisis, lo que nosotros recomendamos es la opción 4 como la mejor estrategia de inversión. La inclusión de activos alternativos permite optimizar la relación riesgo-retorno, haciendo que el portafolio sea más eficiente ante la volatilidad del mercado. Este análisis nos ha permitido identificar la mejor asignación de activos considerando distintas perspectivas. Con esta recomendación final se logra un portafolio sólido, equilibrado y preparado para enfrentar distintos escenarios económicos. Uno de los aspectos importantes a la hora de analizar o abordar la cartera a través de la teoría de Markovich son las debilidades y vulnerabilidades, que consideramos los siguientes. En los escenarios de inversión, la teoría asume que los retornos siguen una distribución normal tipo campana de Gauss. Los mercados financieros presentan colapsos y eventos extremos por crisis financieras. La sensibilidad de los datos de entrada. Estos generan recomendaciones incorrectas si los datos históricos no reflejan adecuadamente el comportamiento ante proyecciones futuras de los mercados. La estabilidad y cambios en la correlación entre activos. Esta teoría asume que la correlación entre los activos es estable a lo largo del tiempo. En momentos de crisis, las correlaciones entre activos pueden aumentar repentinamente con pérdida en la efectividad de la diversificación de las inversiones financieras. El costo de la transacción y las restricciones de liquidez. El modelo asume que no se tienen en cuenta los costos de compra y venta en los activos. A su vez, las restricciones de liquidez de los activos al venderse rápidamente con pérdidas significativas, pues es un elemento que se asume dentro de la teoría. La falta de adaptabilidad a cambios de mercado. La teoría asume que no se ajusta a una dinámica
en todo el tiempo ante asignaciones de activos frente a cambios rápidos de mercado. Otro de los factores importantes es lo relativo a las situaciones modernas o de mercados actuales, que se ignoran factores como las tendencias macroeconómicas por tasas de interés o la inflación, los factores cualitativos como la regulación, el impacto ambiental y otras condiciones geopolíticas.